Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante que les va a gustar y que, bueno, es parte aquí del ciclo de topología lacaniana, topología clínica lacaniana. No nomás es la parte teórica, también la parte clínica que se tiene que ver y se puede usar ciertamente en los consultorios, en los pacientes y, bueno, para explicación de varios fenómenos, tanto individuales como sociales, y por esa razón la importancia de verlos y de entenderlos, por supuesto. Así que, bueno, primero que nada nos presentamos, por favor, Odette, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor. Pues un gusto acompañarlos nuevamente. Ya saben que vamos a tratar de hacer los temas de Lacan lo más digeribles posibles y lo más aplicable a la práctica clínica. Entonces, espero que sea de su agrado y esperamos también sus comentarios y lo que quieran decirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, saluda al doctor Gerardo. Y bien, como bien lo dice Odette, hoy toca ver este tema del toro, la figura del toro de Lacan, que ciertamente esta figura viene de parte de las matemáticas, viene de la familia de los toroides, por esa razón se llama toro. Así, ¿por qué se llama toro como el animal? No dices, bueno, porque su familia se llaman toroides. Así que cuando vayan a una panadería, en vez de pedir donas, pidan un toroide de chocolate o de azúcar o de glass para que vean que se oigan finos y elegantes. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo, pero bueno, muy bien. Bueno, ya después de esta invitación gastronómica, ahora sí empezamos cómo debe de ser el tema. Bueno, la pregunta, fíjense bien, iniciamos con una pregunta importante que es, ¿por qué razón el sujeto, si tiene amor propio, por qué razón va a buscar más amor en las otras personas o en los otros o en el gran otro, si tiene un amor propio que él mismo se puede dar, se puede, digamos así, llenar de ese amor y por lo tanto no necesitaría de buscar amor en las otras personas o en los otros o en el afuera de su propio yo? Y por lo tanto, bueno, sería así como paradójico: si uno se puede dar amor, si uno puede amarse a sí mismo, ¿qué necesidad hay de ir a buscar ese amor con las otras personas? Y bueno, la respuesta sería que, bueno, resulta que ese amor propio, ese amor a sí mismo, no es suficiente para llenar este vacío existencial, este vacío interno, esa falta interna, si le quieren llamar. Y por eso mismo es que las personas, aunque tengan ese amor propio, un gran amor propio hacia ellos mismos, necesitan de los otros para poder tratar de llenar ese amor, que ciertamente es imposible de llenarlo, pero van a ser como el intento de, o caer, entre comillas, si le quieren llamar, como en la trampa del amor, de que el otro te va a dar lo que tú necesitas, el otro te va a dar esa completud que tú estás buscando, y por eso mismo es que se va a necesitar ese amor ese amor de los otros, ese afecto de los otros, para poder tratar de llenar este amor. Bueno, los dibujitos del toro, como bien lo saben, bueno, el toro cuando se cierra la banda de Moebius, aparece esta figura, que sería esta, a fin de cuentas, y los toros trenzados, que los vamos a ver más adelante para entender lo que es la pareja, una pareja amorosa, cómo se trata. Pero esto es lo que nos interesa y nos va a buscar. Ya saben de qué libro, pues. Entonces, bueno, por eso mismo es la importancia del toro. Y aquí, como ven, digamos, ciertamente tenemos dos vacíos: el vacío interno, ciertamente, que es el vacío de la falta de la propia persona, la falta constitucional, y también este vacío que está, digamos, en el centro de la dona, que es lo que se trata de llenar, que es donde va a estar el objeto A. Su lugar del objeto A es este mismo, y por eso mismo es como la importancia de querer llegar, de querer tapar esas dos faltas, que si con una es imposible, se imaginan con dos. Bueno, todavía por eso la necesidad, y por esa razón la urgencia en ocasiones de personas de que quieran no sentir esa falta, y por eso aparece, bueno, esa gran demanda de amor, esos grandes deseos o esos deseos compulsivos, para que se puedan obtener esos objetos que puedan, entre comillas, llenar esa falta y ese vacío.
Entonces, bueno, ¿por qué razón Lacan utiliza este modelo matemático, esta figura matemática, topológica? Bueno, ciertamente para explicar el sujeto, cómo funciona el deseo y cómo funciona la demanda. Como ven en el dibujito, aquí está lo que dice, el deseo y la demanda también, que va a estar acá de este lado, ahí cubriendo a la dona y el deseo en la parte interna. Las pulsiones, como bien sabemos, la pulsión es la formación básica del inconsciente, o mejor dicho, del psiquismo, es el fundamento del psiquismo, y la pulsión va a dar dos derivados. Estamos acostumbrados a decir que de la pulsión van a ser el deseo, pero también de la pulsión va a nacer las demandas. Estos deseos y estas demandas, como bien lo saben, las va a tener el sujeto a lo largo de la vida, toda la vida, mientras la persona esté viva, va a desear y va a demandar. Se dice, digamos así muy sencillamente, que todo deseo es un deseo de un objeto y toda demanda es un deseo de amor. Toda demanda lo que busca es ese amor, esa aceptación del otro, y por esa razón, digamos, como no se pueden llenar, ciertamente es que siempre se va a demandar amor, aceptación, afecto hacia los otros, porque se quiere llenar estos vacíos como tal, ¿no? Y también todo deseo va a ser un deseo de un objeto, y por eso mismo es que el deseo siempre va a estar presente, siempre se va a necesitar más objetos a desear, o si quieren decir a desear, a comprar, a necesitar, como le quieran llamar, y por esto mismo es que estos deseos y demandas siempre están presentes en el sujeto. Aparece el deseo, ciertamente otra vez mueve el circuito y otra vez inicia esa eterna compulsión a la repetición, siempre va a estar presente con las demandas y los deseos, y el problema va a ser que estos deseos y estas demandas, si no se pueden satisfacer, ¿qué busca cada uno? Ciertamente el placer, pero si no lo encuentra, va a encontrar todo lo contrario, que es el dolor, la frustración, el malestar, el fracaso, y por eso mismo es que la persona se va a enfermar. Cuando nosotros vemos pacientes en la terapia, quiere decir que el deseo o la demanda fallaron, no encontraron su objetivo, que sería este placer, y encontraron lo contrario, este dolor, y hay que investigar por qué el circuito, entre comillas, no funciona bien, por qué llegó lo contrario de que se buscaba, por qué el deseo encontró la frustración o el fracaso, por qué la demanda encontró la frustración y el fracaso, y por qué razón el paciente no lo ha podido manejar, no lo ha podido cambiar. Y bueno, para eso es la terapia, ciertamente, para analizar todo el funcionamiento del sujeto. Y bueno, por estas dos estos dos temas, lo que es el deseo y la demanda, ciertamente se tiene que empezar la investigación con todos nuestros pacientes, ¿no? Todo paciente sano ciertamente va a utilizar la demanda y el deseo de la manera correcta y va a encontrar lo que cada uno de ellos busca, por supuesto, que es el placer del deseo, o la satisfacción del deseo y la satisfacción de la demanda, ¿no? Toda persona sana lo encuentra, lo que quiere decir, toda persona con alguna enfermedad, sea física o psíquica, quiere decir que no lo pudo encontrar, y por esa razón no se encontró el placer, sino se encontró la enfermedad, y hay que en terapia ciertamente hay que regresar a que funcione bien ese psiquismo. Por favor, Odette, si eres tan amable. Bueno, hay que puntualizar que dentro de las figuras topológicas pues tienen algunas características esenciales, y entre ellas pues aquí cuando hablamos del toro es lo irreductible de sus dos agujeros. Como comenta el doctor, tenemos un agujero, es una dona, entonces tenemos un agujero interno que vendría a ser, a ver si se ve bien, es este que está aquí, y un agujero, eso, ahí. Ajá, y un agujero por dentro pues de la dona, por así llamarlo. El cuerpo. Entonces, el objeto A, que es lo que se ha perdido, se encuentra en el centro. Y por lo tanto, en el momento en que, como les comentaba el doctor, hay este circuito de estar pasando del deseo a la demanda, se roza con el objeto A, pero nunca se alcanza, nunca se logra colmar. Y esa es una característica muy importante considerar, porque si se colmase, se quedaría sin deseo.
Entonces se necesita estar constantemente deseando para estar en movimiento. Aquí la función del objeto A como tal, como objeto perdido, también, si mal no recuerdan, es lo que se pierde en el momento de la separación. Entonces también coincide o es lo que daría el advenimiento del sujeto como sujeto porque se introduce en el lenguaje. Pero y es lo que queda en el centro, pero esto que se ha perdido es indecible, no se puede poner en palabras. Por eso aquí entramos a la parte de lo inconsciente, pero aún así, como vimos en la clase de la banda de Moebius, el consciente y el inconsciente siempre están en la misma, digamos, corriendo en la misma línea y el cambio pues se da constantemente. Ahora, este objeto causa de deseo, que es el objeto A que se encuentra en medio, daría lugar a la parte del deseo. Aquí les puse, bueno, el deseo se pone como una D minúscula y la demanda como una D mayúscula. En el caso de la demanda es lo que, digamos que lo que está más cercano a así, lo que está más cercano acá, que sería como afuera, a la parte exterior de la dona, del toro, es lo que está más consciente. Entonces, la demanda es lo que nosotros pedimos, digamos, yo quiero, o sea, es el agalma, es el brillo fálico. Yo quiero tal cosa, yo deseo ese carro, yo deseo ese celular, yo deseo a esa persona, ¿sí? Entonces, esos son demandas y como toda demanda es una demanda de amor. Y por dentro, cercano al objeto A, está el deseo. El deseo, entonces, podríamos decir que es la parte inconsciente. En el momento en que se está corriendo como esta bucle eterno por dentro, digamos así, o bueno, podríamos imaginarlo por dentro o por fuera, pues, pero es que esté rodeando a la dona, vamos a pasar del deseo a la demanda y de la demanda al deseo constantemente. Entonces, cuando hay una demanda, en el momento en que se corre por dentro, es decir, cuando está más cercano al objeto A, estamos cruzando por la parte del deseo, entonces no podríamos separar deseo y demanda. Entonces, toda demanda que tenemos tiene una parte inconsciente y todo deseo puede tener una parte consciente, por así llamarlo. Volvemos a la misma parte, bueno, volvemos al mismo tema de la banda de Moebius, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando el sujeto se constituye como tal, como sujeto? Pues lo vemos así ejemplificado en el toro. Entonces, el advenimiento del lenguaje es lo que va a estar en el centro, que es lo que ya les decía, que no se puede poner en palabras. Entonces, lo que hace al sujeto hablante o el sujeto hablante no es la unidad, sino la unicidad. Entonces, la identificación del sujeto se trata del rasgo unario, y el rasgo unario es ese primer rasgo que se está repitiendo constantemente de manera repetitiva, como lo dice, en el momento en el que se expresa el deseo y la demanda. Entonces, a partir del lenguaje, nosotros es que expresamos consciente, inconsciente, deseos, demandas y todo. Pero estos siempre van a estar entre sí, pues relacionados y vinculados. Aquí es importante mencionar que dentro de las características que les comentaba que no se pueden reducir, nos hace pensar que por más que nosotros creamos que podemos llegar a alcanzar eso que nos motiva tanto o eso que creemos que nos va a llenar, nunca va a ser posible. Entonces, eso es lo que hace, digamos, la diferencia con, no sé, podría ser con la parte del instinto, que nada más es como conseguir esto, lo consigo, se satisface y ya. Sino que aquí hay algo que nos está moviendo más allá de simplemente la necesidad de satisfacción, podríamos decir instintiva, por eso los humanos
Claro que tenemos una parte instintiva porque tenemos un cerebro mamífero, pero lo que más nos mueve pues tiene que ver en relación con el inconsciente, la fundación del inconsciente, el sujeto como individuo, pero el sujeto también, digamos, en una parte social, y todo va pues acompañado de otras cualidades que no son como tan sencillas, y que por tanto el conocer las cosas es como cuando dicen, es que ya sé que eso es lo que estoy haciendo mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces el saberlo no es suficiente, sino que hay que movilizar lo que está ocasionando que eso se esté presentando. Y bueno, hasta aquí le dejo la palabra al doctor. Gracias, Odette. Y bien, y bueno, y como bien lo dices, digamos, el detalle, el problema de que el deseo y la demanda va a dar problemas es porque tienen tanto una parte consciente como una parte inconsciente. Ciertamente las personas en general saben, conocen esta parte consciente de sus deseos y de sus demandas. Sin embargo, la parte inconsciente es ciertamente la que no conocen, y por esa razón los lleva a, digamos, a tantos problemas o a tantas frustraciones o fracasos, porque como bien lo dice Lacan, cuando un sujeto desea, no sabe lo que desea, y cuando un sujeto demanda, no sabe lo que realmente demanda. Entonces, el problema va a ser esta parte de que esa parte inconsciente también va a estar presente en estos deseos y en estas demandas, y va a llevar al sujeto ciertamente a llegar a esta frustración, a este fracaso, a esta enfermedad en general o esta sintomatología. Y por eso mismo, pues, la importancia del análisis para que se entere de la otra parte el sujeto de inconscientemente de lo que no sabe. Y pues, por esto mismo es que cuando uno desea algo, digamos, desea quizás una pareja o un carro o un celular o lo que ustedes quieran, bueno, viene esta parte de que, bueno, la persona quiere algo y resulta que no es lo que realmente quiere y que es otra cosa. Esta parte del circuito, bueno, del deseo, en primer lugar, del deseo, es que así es, digamos, ningún objeto va a ser el S1, ningún objeto va a ser el falo. Acuérdense que siempre son los sustitutos de, ¿no? El S2, S3, S4, S1000, y por lo tanto nunca va a llegar ese objeto o nunca se va a tener ese objeto que sustituya completamente al falo, ¿no? Entonces, ciertamente, todo sujeto desea y todo sujeto desea el falo. Sin embargo, digamos, como este no existe, por lo tanto, solamente va a encontrar sustitutos. Y por lo mismo es que se tiene que contentar con esos sustitutos y encontrar el placer en esos sustitutos, porque ciertamente no hay más, ¿no? Si las personas esperan encontrar ese objeto perfecto, ese brillo, ese objeto con brillo fálico perpetuo, pues ciertamente nunca se va a encontrar, y va a venir la frustración, el fracaso, la enfermedad, la depresión, la neurosis, y por lo tanto el sujeto, bueno, se está creyendo algo que no se debe de creer. Está pasando algo de lo imaginario a la parte real, que es ahí como cuando viene y cuando se vuelve trauma, por supuesto, y no acepta estas reglas del deseo, que solamente lo que nosotros tenemos son sustitutos. Igual en la demanda, lo único que podemos encontrar son sustitutos de ese amor total, de esa simbiosis total o de esa completud total. Entonces, por eso mismo es que nos enfrentamos más a frustraciones y fracasos ante demandas y deseos, pero el detalle es saber que eso es posible y eso es lo posible, y que no se va a poder encontrar otra cosa más que esos sustitutos, y contentarse con esos sustitutos. Con respecto a la demanda, que la demanda de amor, del amor completo, del amor perfecto, ciertamente no se va a encontrar como tal. Y por lo tanto, bueno, lo único que se va a encontrar son amores imperfectos, ciertamente funcionales, no quiere decir que sean imperfectos en su totalidad, pero que funcionen, y que por lo tanto la persona llegue a ese punto, y no como lo hace la histérica con respecto a buscar la pareja perfecta, bueno, y también ciertamente el obsesivo, de que si no está la pareja perfecta, quiere decir entonces que no va a tener o no va a encontrar esa pareja perfecta, porque no existe el ser perfecto, sino solamente va a encontrar estas personas imperfectas, ciertamente con mayores virtudes que defectos, por supuesto, para que se dé bien la pareja, y por lo tanto no sufra por no encontrar ese hombre perfecto o esa mujer perfecta, porque ciertamente no existe, ¿no? Y también esta demanda de amor, que ciertamente, como dice también Lacan, toda demanda es demanda de amor,
es también en terapias, al fin de cuentas, es lo que busca el paciente. Si demanda terapia, demanda análisis, lo que demanda es que demanda ese amor del analista que lo acepte con toda su sintomatología, con todos sus fracasos, con todas sus frustraciones, y lo empieza a tratar, ¿no? Que el analista no demande, o mejor dicho, no quiera un ser perfecto que llegue a terapia o el paciente perfecto, sino que llega ese paciente con frustraciones, con dolores, con malestares, y que ciertamente por lo mismo acepte, en primer lugar, que el paciente tiene esas dificultades para que pueda iniciar la terapia como tal y haga su debido trabajo dentro de la terapia para que, bueno, llegue a esa buena conclusión o a esa buena cura, ¿no? Y que también acepte esta parte de que, como bien sabemos, ¿no? Que que el paciente se acepte a sí mismo, que es el amor que le hace falta ciertamente a todos los pacientes, que acepte sus virtudes y sus defectos, y para que los pueda, digamos, entre comillas, como controlar y conocer toda la parte inconsciente, por supuesto, y por eso mismo es la primera aceptación y el primer amor que le hace falta a todo mundo es ese amor propio y esa aceptación propia para poder, digamos, cambiar, para poder mejorar, para poder encontrar esta cura, ¿no? Odette, por favor, sí. A ver. Ya. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ahorita que mencionaban lo de la angustia, este tema el tema de la angustia es muy importante porque a final de cuentas la angustia surge ante la necesidad de quedarse sin la nada, pues sin el objeto deseado, sin sin esa falta o sea, todo por esa angustia aquí sería pues el quedarse sin el deseo o sin la falta de deseo. Entonces es muy importante mencionarlo porque precisamente en la clínica pues surgen la mayoría de las consultas es el paciente que se presenta en angustia, en un estado de angustia, y es aquí qué es lo que está pasándole, qué es lo que ha visto, porque a veces ni siquiera saben qué fue lo que se los causó o fue algo que pensaban que es mínimo, pero sin embargo esto como significante, ya, claro, o sea, le ha significado, por así decirlo, pero como a modo de significante, le ha hecho generar esta parte de la angustia por el contacto con lo ominoso, con el quedarse sin objeto, con el quedarse sin la fuente de deseo. Y respecto a lo que serían los amores que comentaba el doctor, pues ahí tenemos al toro engarzado, que es el que cuando un torito se une con el otro, entonces la parte de la demanda de uno coincide con el deseo con el otro y viceversa. Pero estas no están, digamos que estos son semblante de, como comentaba el doctor, o sea, ninguno va a ser literalmente o ninguno va a llegar a ser tan, o sea, esperado como lo debería de ser este objeto. No puede llenarlo, no puede cumplir con las características, porque esto ya quedó como fundante de la estructura del sujeto y esto ya no puede ser sustituido, cambiado, colmado o llenado por otro semejante. Entonces, Dor nos dice que el verdadero estatuto del deseo se funda en el desfallecimiento del otro, que por no ser omnipotente ni omnisciente jamás garantiza nada seguro. Entonces, precisamente esta falta de seguridad, nada más el tener una parte digamos, satisfactoria y la otra no tanto, es lo que precisamente da pie a que se funde el deseo y que no se deje de desear, porque si se alcanzase se alcanzara o se pudiera llegar o obtener lo que es el objeto perdido, pues entonces nos quedaríamos sin deseo. Entonces, por eso se tiene que estar constantemente, pues, cambiando para que no dejemos de desear, como dice el doctor, los únicos que no desean son los muertos y pues efectivamente nosotros como humanos tenemos que estarlo haciendo y así como él decía también, o sea, hay veces que creemos que al alcanzar tal cosa vamos a estar completos o vamos a ser felices
y luego llegamos ahí y resulta que no, que ahora queremos algo más, y luego hacemos ese algo más y queremos algo más, y así. Y esto no es algo patológico, sino porque es precisamente ahí, en esa insatisfacción, que nos está moviendo el psiquismo. El quedarse en un solo lugar estancado, pues también no tiende a la pulsión de vida, sino más bien sería a la pulsión de muerte. Entonces, por eso debemos estar en movimiento, y no tiene nada de extraño cuando ya después que hemos llegado a este punto, ahora queremos estudiar esta otra cosa y está bien, y queremos estudiar esta otra cosa y está bien, siempre y cuando pues obviamente seamos funcionales. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, mmm, bueno, hasta aquí dejaría mi participación, y pues para escuchar a Alberto nuevamente. Gracias, Odette. Y bueno, como bien lo dices, esta parte del deseo y de la demanda, digamos, son parte de la funcionalidad del sujeto. El sujeto nace, o su objetivo de vida es desear y demandar, ciertamente es parte de la función del psiquismo y de la vida, al fin de cuentas también. Estar vivo quiere decir que estamos deseando y estamos demandando. Y por esa razón es que es tan importante que este vacío y esta nada estén presentes en el sujeto, porque si no existe el vacío no podríamos desear. Si no existiera esta falta básica, perdón, esta falta constitucional en el sujeto no pudiera desear ni demandar. Por esa razón la importancia de que siempre esté. No quiere decir que la falta sea mala o se tenga que quitar para siempre, o que haya sujetos sin falta, porque no serían, ahora sí, digamos, bueno, ciertamente sujetos ni seres humanos, digamos, normales serían otra cosa, quién sabe qué serían, pero sujetos no serían ni seres humanos comunes y tal como tal, ¿no? Entonces, son buenas esta falta y este vacío para que la persona tenga sus deseos, sus buenos deseos y sus buenas demandas. El problema va a ser cuando se desea lo imposible, cuando el deseo desea lo imposible, cuando la demanda lo imposible, como dice Lacan, y por eso mismo es que ahí es donde va a estar la patología, el problema, porque se está deseando y demandando algo que ciertamente no existe, algo que su nombre lo indica, es imposible y nunca se va a poder lograr, pero cuando la persona se convence de que eso único que quiere es lo que le va a dar la felicidad, la completud, es ahí cuando va a fallar este sistema o estos circuitos de demanda y de deseo, y por lo tanto va a llegar a la patología, ¿no? El demandar todo ese amor del otro, el desear todos esos objetos que están en el mundo exterior, y cuando también, cuando esto imposible, ¿qué quiere decir? O cómo lo podemos decir, cuando se demanda el todo, ¿no? Esta frase de demandar todo el amor de alguien, de comprar todo lo que hay en una tienda o en una plaza, y ciertamente es imposible. Y esta frase famosa, muy popular, de que ni todo el amor ni todo el dinero, ¿se acuerdan de esa frase acá muy mexicana o latinoamericana? Ciertamente a esto se refiere, a limitar ese deseo, a limitar esa demanda, porque como son objetos exteriores, tienen su finitud y por lo tanto no se puede dar ni todo el amor ni todo el dinero, por lo mismo de que eso sería un imposible. Si se da todo el amor y todo el dinero, la persona se muere, lo voy a poner de esa manera, porque pues, es la única manera de morir, dando todo el amor y dando todo el dinero. Pues lo que sigue después de eso es morirse, ¿no? Dices, pues ya qué más te va a dar alguien que te dio todo, hasta la propia muerte te va a dar, ¿no? Entonces, por eso mismo, el pedir lo imposible, fíjense bien, es el demandar la muerte del otro y de uno mismo también. Digamos, se juega como con esas imágenes o con esos ideales, de que por esa razón es tan peligroso el demandar lo imposible, porque se está demandando, bueno, o mejor dicho, demandar o desear lo imposible, porque se está demandando la muerte del otro y de sí mismo, digamos, en ese contexto muy, muy inconsciente, pues, ¿no? No literal, bueno, en ocasiones también puede ser literal, ¿no? Y bueno, estos deseos de desear lo imposible, que sería para muchas personas que lo vemos, bueno, a fin de cuentas, a nivel de la consulta o a nivel popular, de buscar
ese amor perdido, de buscar esa juventud también perdida, que lo vemos. Por esa razón, la abundancia de las cirugías estéticas, dices que se busca esa juventud que ya se perdió, que ya no se tiene, o esa belleza también que ya no se tiene, y que a fuerza de bisturís, pues lo quieren lograr, ¿no? O quizás también el deseo de dinero, o como dicen ahorita, de ser millonarios, dices, bueno, ni que fuera título universitario para poderlo obtener así como tal. Entonces dices tú, bueno, también se está deseando lo imposible y por eso mismo viene, digamos, ese fracaso, esa frustración de no tenerlo todo, que no se puede, digamos, aquí el problema es que la persona ve el todo y ve lo imposible como algo imposible y algo real, y esa es la razón de que no lo puede ver, que viene el fracaso y la frustración. Y ciertamente, bueno, la patología, ¿no? Bueno, sabemos que el arriesgarse a tener dinero fácil, ciertamente hay un riesgo y tendrá muchos problemas la persona. También todas las cirugías estéticas, todas las cirugías en general tienen un riesgo, ciertamente. Estamos hablando de anestesia, estamos hablando de cirugías, etc. etc. Por supuesto que también aparece todos estos riesgos de esos procedimientos, y ciertamente también esta parte de los productos o de los medicamentos mágicos, o no me acuerdo cómo, medicamentos milagros, que tienen exactamente esta parte, digamos, es esto de curarlo todo. Dices tú, es imposible, pero las personas ciertamente tienen una necesidad, convierten el deseo, la patología, fíjense bien, la patología es convertir el deseo y la demanda en una necesidad. Cuando la necesidad es la que impera, ya no se puede demandar bien, ya no se puede desear bien. Y por eso mismo las personas caen en semejantes cosas, semejantes engaños, estafas, porque están buscando están buscando lo imposible, están queriendo encontrar lo imposible, que ciertamente quien los lleva a eso es la necesidad, pues porque ya están ahora sí del lado patológico del deseo y de la demanda, y no del lado sano del deseo y de la demanda, que no puede ver ese límite como tal, ¿no? Odette, por favor. Y que pues de alguna manera vemos cómo la persona precisamente, bueno, sus deseos y sus demandas, por más que quisiera decir que son propias, pues no lo son. Todos tenemos una herencia que viene pues desde nuestro propio linaje hasta pues de parte de nuestra cultura, nuestra religión, nuestro país, todo. Entonces hay todo deseo ya es algo que alguien más deseó o que se ha colocado en este sujeto que deberá de desear de esta manera. Y por eso le llamamos que es sujeto. Entonces, aquí tenemos que considerar también que en esto que comentaba el doctor, pues está muy inmerso todo lo que sería las demandas del gran otro, ¿no? Este gran otro que actualmente las redes sociales, que siempre lo ha sido, por ejemplo, en el caso de la belleza, los estándares de belleza y todo, pero aquí hay vemos como en la actualidad, con con la globalización, con esta manera tan fácil de ver cómo todas las personas pues son felices, todas las personas tienen colmado esta parte de la falta aparentemente, porque pues eso es lo que vemos en las redes sociales, personas pues que son completas, personas que están fuera de la castración, personas que no necesitan, personas que son pues tal cual, completas. Y entonces es a lo que queremos aspirar, y obviamente va a haber un fracaso y una frustración en ello porque no se puede alcanzar, ningún humano lo puede alcanzar. Y obviamente lo que vemos es pues nada más una máscara de lo que en realidad es esta persona. Y que esto no limita que que quienes lo están viendo, sobre todo hablando de los adolescentes, que son los que tienen todavía estas defensas todavía no muy bien estructuradas, todo, y que pues les afecta mucho más lo social, son en donde vemos que hay un poquito más de afectación, pero pues eso no le quita que también en otras personas afecte el hecho de que
yo no soy así, yo no tengo esto, o pues antes, por ejemplo, era como que en México era pues tú como cuando las mujeres todavía no estudiaban, ¿no? No se les daba la oportunidad de estudiar. Tú naces y luego te vas a casar y vas a tener hijos, vas a criar tus hijos y ya. Eso era como a lo que se aspiraba. Actualmente eso pues ya no es como tan así y de todas maneras hay como cierta mmm, demanda social a que sí se cumpla con esta parte, ¿no? Que sí te tienes que casar, que sí tienes que tener hijos, para hombres, para mujeres, para todos, ¿no? Y que cuando no se logra llegar a ese objetivo, también hay enfermedad. Y entonces ahí es donde vemos que nosotros como individuos no podemos separarnos pues, del entorno y que si dejamos el entorno puede llegar a ser bastante tóxico y generar la enfermedad pues en el individuo que se está como atascando ahí, o sea, ya no está avanzando, se quedó fijado en ese punto. Entonces, ¿cómo lo podemos como desfijar de ese lugar? Pues a partir de la terapia, ¿no? A través de qué es lo que yo quiero, qué es lo que me quiere el otro, y trabajando esta parte, pues poder avanzar ahí y poder saber cuál es mi propio deseo y cumplir mi propio deseo y también con sus limitantes, porque pues no me acuerdo en cuál programa decíamos que, creo que el doctor dijo así de que, yo quiero, pues ser astronauta y no tiene dinero, ¿no? Entonces, o sea, obviamente eso no es posible. Entonces, que los deseos y las demandas sean realistas a nuestras posibilidades. Claro que eso no quiere decir que nos debemos de quedar como debajo, mediocre, no, o sea, claro que va a haber precisamente el deseo es el que nos va a hacer que nos estemos moviendo a querer desear cada vez cosas mejores. Por eso generación tras generación vemos que, por ejemplo, si nuestros padres solo hicieron la primaria o la secundaria o la prepa, nosotros ya tenemos una licenciatura, tenemos un posgrado, y entonces así que generación tras generación se va, por así llamarlo, mejorando, ¿sí? O se va obteniendo más. ¿Por qué? Porque también, pues, es referente a los años o las décadas, las demandas son distintas, pero también porque el ser humano en sí mismo va a mejorando sus deseos, sus demandas, así como en una línea, digamos, individual, pero también una línea del linaje, que es la historia de pues de este linaje o la historia en sí misma de el humano como ser hablante. Y ya, bueno, le dejo la palabra al otro. Gracias, Zoe. Y bueno, y como bien lo dices, todos los deseos son deseos sociales, todos los deseos se copian a otras personas, ciertamente, digamos, es la ventaja de vivir en sociedad, de que no tienes que crear nuevos deseos, sino que vas a copiar los que ya están y los que a los otros le funcionan. El problema es diferenciar cuáles me funcionan a mí y cuáles no. El sujeto sano, fíjense bien en esta parte, el sujeto sano sabe qué desear y qué demandar, pero también sabe qué no desear y qué no demandar. Sabe qué es lo que no necesita, no quiere, no desea, no lo necesita, pues en general. Pero el gran problema, bueno, y el gran problema, bueno, de toda la vida y de todas las patologías y el gran problema actual también es que no se sabe diferenciar qué sí se desea y qué no se desea, ¿no? Se desea lo que al otro le sirve y lo que al otro le da placer, pero no sé, en forma general, no, si el otro es youtuber o es influencer, yo también quiero serlo cuando a mí no me corresponde ese deseo, lo voy a poner de esa manera, ¿no? O cuando a mí no se me va a dar, o yo no tengo esas cualidades que tiene el otro para que sí lo sea. Entonces, el no saber diferenciar qué sí, qué no, qué sí puedo y qué no puedo, también por supuesto, hace que estos deseos sociales se conviertan en patología porque no se pueden individualizar. La persona no va a desear desde sí mismo, sino va a desear desde el gran otro, o desde el exterior o desde los otros. Y como bien sabemos, todo deseo que viene del exterior del sujeto, si no se personaliza o si no se adecua a la persona, va a fracasar, ¿no?
que no deja de ser igual. Todo deseo impuesto es un deseo que va a fracasar. Toda demanda impuesta es una demanda que va a fracasar. El problema es que, bueno, una persona sana sí lo puede hacer, una persona con un yo débil, con una debilidad en su estructura o con una patología, ciertamente, no lo va a poder distinguir y por esa razón digo, va a fracasar más, va a frustrarse más, va a crear más patología o más síntomas o más complicaciones de su propia enfermedad por no poder separar, bueno, por no hacer esta distinción. Entonces, bueno, es bueno, digamos, vivir en sociedad, es bueno copiar los deseos de los otros, ver lo que los otros puedan hacer, les da bienestar, buscar también ese bienestar nosotros, sin embargo, lo tenemos que adecuar, ¿no? Digamos, esta parte que dice eso de la persona que quiere ser astronauta y pues no sabe inglés, dices, pues, ¿cómo le va a hacer? Ni chino tampoco, también los chinos van allá o a Europa, pues lo que tú quieras. Entonces dices, bueno, pues si no puede hacer eso, bueno, por lo menos puede estudiar ingeniería, cosas así, que tienen relación con las máquinas y pues ya, digamos, está un pasito más cerca de, con respecto a la programación, también podría hacer esa parte también a nivel de las computadoras y bueno, ahí está un poco más cerca si no tiene, digamos, esas cualidades o esas oportunidades para poder ser, digamos, un astronauta en forma, ¿no? Pero bueno, digamos, esa parte de poderlo distinguir y estas frases también muy populares, actuales, de que se les dice a los niños que tú puedes ser lo que tú quieras, que es completamente falso. Estamos hablando de que estos ideales están sin límites, de que tú puedes llegar a donde tú quieras, tú puedes ser lo que tú quieras, solamente es de que, ¿cómo le dicen? Que lo imagines o que lo mentalices o algo así por el estilo, y dices, eso es falso, están engañando a los pobres niños y están haciendo niños, bueno, y adultos frustrados, adultos fracasados, porque les están mandando, les están dando un ideal que no se puede y que nunca se ha podido, digamos, o sea, les vaya, es que no nomás es ahorita, sino toda la vida, ¿no? De que eso de que tú puedes ser lo que tú quieras y tú puedes llegar a donde tú quieras, digo, pues es completamente falso, se puede llegar, digamos, a un punto y bueno, y a partir de ese punto se puede llegar a otro punto, pero no es, digamos, esta infinitud de ideales, esta infinitud de hacer y de ser, porque no es posible, ¿no? Dices tú, bueno, utilizando el ejemplo del astronauta, ok, un astronauta que piense que puede hacer lo que él quiera, puede llegar a donde quiera, bueno, puede ser astronauta, pero no puede ser filósofo, no puede ser psicoanalista, no puede ser lo que tú quieras, ¿no? Ahí es historiador, lo que ustedes quieran. Entonces, pues solamente se puede hacer una cosa, lo voy a poner así, y una a la vez, y no se tiene que desear el todo, ¿no? Porque ese es el gran problema de que se puede poner límites, se pueden poner ejemplos más realistas, entonces más adecuados ciertamente al ambiente donde está la persona, de que cosas que sí son posibles, cosas que sí pueden ser y por lo tanto, bueno, los niños no tienen que pensar en esas cosas o algo más direccionado, pues ciertamente estudiar a la universidad, ser ingeniero, ser arquitecto, ser psicólogo, médico, lo que ustedes quieran, bueno, algo que tenga un nombre específico, algo que sea más viable y no esta parte de que vas a hacer o puedes ser lo que tú quieras cuando ciertamente no es cierto, ¿no? Quizás haya ahí como un mandato oscuro, oculto, de que eso se busque para que los niños estén frustrados o los adultos estén frustrados y fracasados y enfermos y pues, algo ahí más puede haber también, ¿no? Bueno, siendo muy conspiranoicos, pues, pero bueno, para que vean que está mal, ¿no? Al fin de cuentas. Odette, por favor. Y bueno, esto nos llevaría también pues, al goce, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí con el goce? Pues el goce estaría en contrapartida del deseo. Lo que sabemos es que el deseo es el que frena el goce. Si no hay, o sea, si no hubiera deseo, pues el goce pues, ¿cómo se puede decir? Se va y se va, ¿no? Entonces es cuando ya genera un daño en la persona que precisamente es quien lo está gozando y vemos en la actualidad pues todos los cuerpos de goce y en general pues ya que todo está pues a lo que más se aspira es precisamente a llevar a más allá del propio deseo
los límites. Entonces ya no estaríamos aquí. O sea, aquí estamos en el deseo. ¿Sí? Aquí está el objeto A, el deseo que está pegadito aquí al objeto A, y pues entonces ya Arriba, estaríamos en la parte. Ahí. Ándale, ahí, amigo. Ahí. Ahí sí se ve. A ver. Ya. 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 Entonces, en esta parte ya estaríamos en la parte del goce. El goce está más pegado al objeto A. Entonces, si no hay deseo que detenga el goce, el goce se va a desbarrancar, pues, y va a terminar dañando precisamente a las personas. Lo que decía el doctor de pedirle el todo al otro es pedirle su propia muerte y la misma muerte. Entonces, estamos hablando de goce ya, llevarlo al punto, pues, máximo. Y ahora, ¿qué más? Pues hablando esto de los de lo que se desea en el otro, vemos bueno, al menos en la histeria, en el obsesivo, que precisamente su padecimiento viene de esta, digamos, falla en el deseo imposible del obsesivo y el deseo insatisfecho de la histérica. Pues nos habla de que precisamente este no saber desear o el eterno deseo insatisfecho por ejemplo, el obsesivo, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué su deseo es imposible? Pues porque siempre está como prolongándolo. Siempre es como que se hace las maletas para un viaje que nunca va a hacer. Sí, efectivamente, es como siempre se está preparando y preparando y preparando para algo que nunca va a llegar, porque nunca llega a un punto en el que se vuelve posible. Y el insatisfecho de la histérica, lo que nos mencionaba el doctor, la histérica va a pedir y a pedir y a pedir en su oralidad, va a estar dame, 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 y aunque le des, nunca se va a satisfacer, porque precisamente el trato del objeto de esta histérica hacia el otro es el quitarle su propio deseo, ¿no? Ser ella el objeto de deseo, que en el obsesivo es al revés. Entonces, estos padecimientos llevan, o estas fallas en el deseo llevan a padecer precisamente a estas estructuras, y que, como lo repetimos 1000 veces, solamente en la terapia es donde se poder llegar a cambiar estas directrices, poder hacer posible el deseo imposible del obsesivo ¿cómo se puede decir eso? Que se pueda satisfacer el de la histérica. ¿Sí? Sí. Y pues, bueno, hasta ahí. Si quieres, sigo. Sí, sí. Bueno, y estos deseos, con respecto, bueno, más a la parte médica, que también, bueno, o la parte de las enfermedades médicas, ciertamente las enfermedades crónico-degenerativas, de desear de los pacientes, bueno, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, algo así más grave, o pacientes con enfermedades bueno, que no se pueden curar, que sinceramente sí se pueden mejorar, y que ese deseo de que se cure completamente de la persona y desaparezca, o tenga o busque ese medicamento que le va a quitar todas sus patologías, o igual como puede suceder en la depresión, puede suceder en la psicosis. Entonces, bueno, el creer que estos medicamentos, o que va a haber un brujo, va a haber un hechicero o algo así que con eso le va a quitar esa enfermedad física y o mental, bueno, estamos también cayendo en esta parte de buscar el goce, como bien lo dice eso, pero que sabemos que el goce, como no existe y es imposible de encontrar, lo que sí se va a encontrar va a ser el placer, y con eso se tiene que contentar. Entonces, todo diabético y hipertenso se debe de contentar con sus medicamentos, sus cuidados y, bueno, su dieta, lo que corresponde, y con eso es suficiente para que se mantenga sano, ¿no? Entonces, digamos, también esa parte a nivel de las enfermedades médicas o físicas, esta parte también es importantísimo, de que no esperar a encontrar esa cura o esa cirugía que va a volver completamente sano a la persona,
pues ciertamente no se puede, ¿no? Y con respecto a la otra figura compuesta, con respecto al toro trenzado, que ya lo vimos, esta parte que como ven, el vacío, el central desaparece y parece que el objeto A está completamente colmado. Es lo que sucede en toda pareja, ¿no? Como bien decías, cuando los dos sujetos se entrelazan, se enamoran, a fin de cuentas va a suceder eso y va a parecer que la falta desaparece, y a eso le vamos a llamar, a fin de cuentas, enamoramiento. El enamoramiento es esa figura donde parece que todo está feliz y contento, no le hace falta nada a la persona, hasta el hambre se quita, para que vean qué poderoso es el amor, que hasta el hambre le quita a la persona, no necesita ni comer ni dormir para estar bien, porque tiene al otro. Y el detalle, que no deja de ser ciertamente una ilusión, porque ciertamente no dejan de ser sujetos con falta los dos, pues parece que se desaparece, pero no. Entonces, bueno, mientras dure el enamoramiento, esta figura va a estar presente. Y el problema es que cuando se rompe o cuando se destrenzan los dos, otra vez aparece la falta que nunca se ha ido, bueno, ciertamente, pero la sienten de repente, y por esa razón esa tristeza, ese malestar, esa depresión de haber perdido a ese, entre comillas, gran amor, que solamente hacía esta ilusión de tapar la falta cuando siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces también toda neurosis y toda depresión habla con respecto a eso de que la persona se desacostumbró a la falta, y cuando aparece de repente otra vez, o siente que aparece, es cuando va a venir la enfermedad como tal, porque no tolera la falta. No tolera la falta del objeto, no tolera la falta de los ideales, y por lo tanto, bueno, viene la enfermedad. Entonces, todo paciente también debe de aprender en terapia de que esa falta no se puede quitar, esa falta es constitutiva, es estructural del sujeto, por lo tanto puede vivir con ella y puede funcionar bien con ella sin mayor problema, porque tiene sus propias funciones, y no esperar a que tampoco desaparezca o alguien más venga y la quite como tal, ¿no? Entonces, siempre, como bien sabemos, desde la teoría, todo deseo y toda demanda va a buscar el goce, pero la persona se debe de contentar solamente con el placer, que es lo único válido y que es lo único existente y posible. Entonces, por esa razón, el goce debe de anularse como opción. Ese todo, eso perfecto, eso idealizado que sería el goce, debe de tacharse como opción y solamente buscar encontrar el placer, que sí es posible, que sí es real, y la persona debe de contentarse con eso para no, digamos, consejo para no sufrir en esta vida: no busquen el goce, ¿no? Así como tal. No busquen el goce, porque si no van a sufrir, va a haber enfermedades, va a haber todo lo malo que sabemos que existe, y por lo tanto, bueno, para no sufrir hay que contentarse con el placer real y posible, y que todo mundo y toda la vida siempre ha existido el placer, y eso es lo que se debe de buscar para tener la sanidad. ¿Cuál es la diferencia de perder? La diferencia de tener patología o tener sanidad, eso, el buscar el goce o el buscar el placer. Entonces, mientras la persona esté en el lado del placer, va a estar en sanidad, y por lo tanto va a funcionar bien su vida como debe de ser. Bueno, Odette, último comentario y despedida, por favor. Gracias. Y que sí, que al estar conscientes y hacer conscientes a nuestros pacientes que este vacío, o sea, este hueco no se llena, o sea, no es el objetivo llenarlo ni con terapia, ni con fármacos, ni con riqueza, ni con otra persona, ni con nada. O sea, tiene una función, y la función que tiene es el hacernos desear. Al ser incolmable, irreductible, lo que nos hace es que sigamos deseando, porque siempre vamos a querer alcanzarlo. Es como cuando a los caballitos que les ponían, no sé si todavía pasa, que les ponían como una zanahoria, no sé qué, y están corriendo atrás de ella, pero nunca la alcanzan, y ese es el objetivo, pues esa es la función que tiene. Y actualmente, en esta sociedad de la obligación de el no sufrir, o sea, ya no podemos sufrir. Está estipulado para todos que tenemos que ser felices y todo tiene que salir bien y no debemos enfermarnos ni nada.
Entonces esa demanda superyoica también hace que las personas finalmente se enfermen y que cuando soliciten ayuda es quítamelo ya, o sea, quítame esto, pero ya, con una pastilla, quítamelo con una hora de terapia, quítamelo, pero, y no quiero volver a saber de esto, no quiero volver a sufrir, quiero que me... Y la verdad es que existe esta fantasía en los pacientes de que con una pastilla van a ser felices o que con una pastilla nunca más van a volver a experimentar ansiedad o que no van a volver a experimentar tristeza o enojo. Y eso no es así. Entonces, el prometer esta parte de la estabilidad completa, que como tal, doctor, es imposible y precisamente es necesario que sea imposible, porque si no, dejaríamos de ser lo que somos, dejaríamos de desear como deseamos y se pierde esta parte. Y pues sí, efectivamente, lo del toro trenzado me hace pensar también como cuando la mamá tiene al hijo, ¿no? Y que es su palo y es como ella se siente completa, pues está llenando ahí y que le es tan difícil que este hijo pues se separe de ella, pero también es necesario porque si no, imagínense, tendríamos una eternas relaciones diádicas simbióticas y inseparables que no llevarían a ninguna función. Entonces, en todos los casos, por eso es tan importante la separación, no nada más de las mamás, de los papás, pues también de las parejas, de todos lados, ¿sí? Para tener nuestra propia individualidad, mantener hueco, este agujero incolmable, porque es importante para seguir deseando como individuo, pero al mismo tiempo también, pues, obviamente se va a llegar a dar que nos enamoremos y todo, pero saber que esto no es solamente un semblante de, y veo que muchas de las parejas actuales fracasan por eso, ¿sí? Entonces, saber que esta figura que estamos buscando, esta figura perfecta, papá en las histéricas, todo esto, pues no, esta mujer pura y santa de los obsesivos, pues no existe, no llega. Y por lo tanto hay que conformarse, como decía el doctor, con las cualidades que tenga, aún en su imperfección, como nosotros mismos las tenemos. Y pues bueno, me despido ahora sí. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido claro y nos vemos la próxima semana. Qué gusto de verlos. Gracias. Bueno, saludos a Rafael Martínez, saludos a Ana Lisset Martínez también, saludos Luis Antonio Güentes, Juan Alfonso Díaz desde Veracruz, saludos Norma Jaimes también, gracias por felicitarnos por el aniversario, gracias Norma, también es de ustedes, acuérdense. Omar Juárez también, es un placer haber encontrado este programa, muchas gracias por hacer esto posible, bueno, también a los estudiantes interesados en el campo nos sirve mucho. Saludos desde Zacatecas, saludos también de Zacatecas, muy amable Omar. Luis Antonio Güences, don Guillermo Soria, Lucio Fernández, también muchas felicidades, gracias. Luis Antonio Bayanes, saludos, Luis Antonio, hace rato que no nos veíamos por aquí, desde Oaxaca también saludos. Karen Lisset Alfaro, saludos. Ana Lisset también, bueno, saludos. Mar Estrella también, saludos, Mar. Y Luis Antonio Güences también, gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Ya avanzamos a la segunda figura de la topología lacaniana y vamos poquito a poco para no, va a ser así un programa, ¿no? Para que no se estresen de que sea pura topología, algo relajadita y tampoco, es para no abusar de tanto Lacan. Así que bueno, la semana que entra va a ser la clínica de la angustia, les va a gustar, van a ver también algo importante y clínico. Y bueno, Malu Franza, saludos Malu Franza, Yungal Solís, también saludos, gracias. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, muchos saludos a todos, los queremos mucho, cuídense mucho y ya saben, las redes sociales, Twitter, Instagram, like y compartir y suscribirse también nos ayuda mucho a crecer la comunidad y muchas gracias a todos y pues aquí nos vemos la siguiente semana. Amenazamos con volver como debe de ser. Gracias, Odette, que estés muy bien. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Que tengan un buen día.